Buenos días, hermanos. Si alguien me puede enviar un dedito para arriba para saber si se está viendo y se está escuchando, para la gloria de Dios es amén, amén. ¿Hay alguien ahí al otro lado? ¿Hay gente? ¿Se escucha? ¿Hay gente por ahí? Hermanos, hermanas, ¿hay alguien ahí? Buenos días. ¿Hay algún dedito para arriba por ahí? Que ya son las 11 y algo más. Buenos días. ¿Hay alguien que responda? Amén. No hay nadie. Pero vamos, se irán conectando. Directo. Hay algo, está pasando algo. ¿Qué pasa? Los comentarios aparecerán aquí y finalizar. Hermanos, ahí está. ¿Hay algún... ¿Hay alguien que me ponga un dedito para arriba? Hermanos, o no estoy conectado. Ay, Dios mío. Ahí está. ¿Hay alguien ahí? Amén, ahí sí. Gracias, 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 hermanos. Bien, que tengan todos un hermoso día, que el día que hizo el Señor para su gloria. Pongámonos ante nuestro Dios, Señor y Padre eterno en oración para que Él pueda bendecir nuestro culto. Padre eterno y misericordioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por este día, hermoso día que usted ha hecho para su gloria, Señor, en que podemos reunirnos libremente, Señor, y llegar hasta su trono de gracia, Señor, por medio de su santa palabra, y pedirle, Señor, por amor a Cristo, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas, que perdone, Señor, nuestra rebelión en nuestra alma, en nuestro corazón, Señor. Límpienos de toda maldad para la gloria de su nombre, por medio de Cristo Jesús, Señor. Le pedimos esta misericordia, Señor, para que no haya tropiezo en nuestros corazones para oír atentamente el consejo de su palabra, Señor, y que todo lo que salga de nuestra boca en alabanza, Señor, pueda ser agradable a usted. Padre eterno, Padre misericordioso, oramos por cada uno de los hermanos de esta congregación y todos los hermanos de todas las congregaciones, Señor, que usted los pueda estar bendiciendo, Señor. Hay hermanos y hermanas que tienen familiares contagiados o que han sufrido pérdidas, Señor, bendígalos, consuélelos, que su palabra pueda llegar hasta cada uno de ellos, Señor, para la edificación de sus almas y su salvación. Oramos también, Señor, en este día por las autoridades políticas, Señor, las autoridades presidencial, ministros, diputados y senadores, gobernadores, alcaldes, intendentes, Señor, y pastores también, Señor. Bendígalos, Señor, para que todos puedan ser, su autoridad y sus cargos puedan ser de acuerdo a su palabra y que dé gloria a su santo nombre, Señor. Oramos también, Señor, por el personal sanitario de los hospitales, las clínicas, los centros de atención médica, donde está este personal atendiendo a los contagiados de coronavirus, Señor. Le pedimos y rogamos que los bendiga, Señor, que los cuide y que alguien también pueda derramar su palabra allí en medio de ellos
para ellos y para los enfermos, y también a sus familias, Señor, que también puedan ser consoladas, Señor. Pedimos también, Señor, por el culto de hoy día, que pueda ser de gran bendición y agrado para usted, Señor, por nuestros corazones, Señor. Para eso le pedimos perdón y límpenos según su buena voluntad, por amor a Cristo. Y oramos también hoy día, Señor, por los padres. Se recuerda hoy día a los padres, a nuestros padres. Pedimos y rogamos, Señor, su bendición a cada padre en estos momentos, Señor. Primero los padres de la iglesia, Señor, o de las iglesias, Señor. Los padres son conocidos nuestros, Señor. Bendígalos a cada uno, Señor, para que hoy día pueda ser un hermoso día y los que no son creyentes puedan ser tocados por la palabra de Dios para que Jesucristo salve sus almas. Padre eterno, Padre misericordioso, le damos gracias, Señor, por este hermoso día que usted ha hecho para su gloria. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, recordemos que, como decía, que es el Día del Padre. Y es muy bueno recordar nuestros padres, nuestro Padre, los que fueron padres, los que son padres, los que van a ser padres. Hay que estar bendiciendo a todo varón para que sea un buen padre. Y es un buen tiempo para hacerlo y recordar, hermanos, que este tiempo hay una ideología que viene desde las autoridades, incluso, en donde se quiere destruir la figura paternal. Se quiere destruir la masculinidad, se quiere destruir la autoridad paternal. Y se dice, por el hecho de ser hombre, es violento, es violador, es grosero, es lo más terrible que hay. Entonces, y no es así. Todo ser humano puede ser violento, puede ser, ¿por qué? Porque somos todos pecadores, sean hombres o mujeres. Pero si ese es el Día del Padre, es porque ese es un don de ser padre que nos ha regalado Dios. Así que, hermanos, saluda a sus padres y ore por los varones frente a este ataque que está haciendo, este ataque que viene del infierno para atacar la masculinidad y la autoridad paternal y la figura del padre. Bien, hermanos, paso a los avisos rápidamente. Ustedes ya conocen, lea, estudie y obedezca su Biblia. Amén. Y todo el pueblo dijo amén. Bien, bien, gracias. Ore por sus hermanos. Es un mandato, orar unos por otros. Y ore por sus enemigos. Bendiga a sus enemigos. Orar por las autoridades también es un mandato. Y ore por el personal sanitario. También puede ser un mandato de misericordia para que el Señor bendiga a todas esas personas que están expuestas. Tercero, predique el Evangelio. Las redes, predique el Evangelio, envíe mensajes a las personas que conoce, que están conectadas o por conectar, predíqueles el Evangelio. Y recordar que hay el estudio bíblico el día lunes a las 20 horas, día domingo 18 horas, día viernes 20 horas. Y las ofrendas. Usted ya sabe cómo tiene que hacerlo, pero yo quiero, sobre este tema, quiero leerles un pasaje. Vamos a tomar un poquito de tiempo respecto a este tema. ¿Se acuerda que yo siempre le he dicho el acto de ofrendar es un acto de adoración? Y quiero mostrárselo acá en la Biblia como un contrapunto, o diciendo en un aspecto negativo, o como lo ve Dios. Y comienzo en Isaías, capítulo 1, del versículo 10 al 20. Dice el Señor:
Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ya te están dando cuenta ya más o menos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cualquier tipo de ofrenda a la cual, desde un punto de vista del servir a Jehová, de alabar a Jehová, de ofrendar dinero, etc. Si no hay un arrepentimiento antes, ese acto de adoración es rechazado. Fíjese que así de importante es la ofrenda para Dios. ¿Por qué? Porque la ofrenda es un acto de adoración. Yo no puedo ir a adorar a Dios sin antes pedirle perdón por mis pecados. Tómelo muy en serio. No piense que porque usted está ofrendando está haciendo algo bueno y lo pone en la balanza. No. Eso lo hace una mentalidad no redimida, católica, incluso pagana. Y a veces nosotros caemos en eso. Entonces su ofrenda, si va a ofrendar generosamente para que Dios lo ame, porque dice, Dios ama al dador alegre. Es más que bendecir, porque cuando Dios nos ama, nos da toda bendición, ¿o no? Amén, amén. Entonces, tome en cuenta eso, que su ofrenda sea un acto de adoración que honra a Dios y sea de gran gozo para usted. Bien, hermanos, vamos a dejar este tema ahí y no tengo más avisos. Y vamos a nuestro texto hoy día, que vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 4 al 9. Pero antes vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, en nombre de Cristo Jesús queremos rogarle y pedirle que limpie nuestro corazón de todo pecado, redargúyanos, que en nuestra alma y corazón no haya tropiezo, Señor, para amar, entender y obedecer su santa palabra. Para que esa palabra, Señor, nos conmueva, para que esa palabra pueda edificarnos, para que esa palabra saque todas las incrustaciones que hay en nuestra alma y nuestro corazón, Señor, de pecado que cada día tenemos que limpiarnos. Límpianos en estos momentos, Señor. Le pedimos perdón. Ayúdenos, Señor, a crecer en el don del arrepentimiento. Para su gloria es, Señor.
le pedimos que bendiga nuestros corazones y bendiga este pasaje, el cual vamos a exponer en estos momentos. Quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a introducirnos. ¿De qué manera? Si yo le pregunto cómo una persona o usted misma puede saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Porque yo puedo saber eso porque hay una ley, porque hay un mandato, porque hay, ¿qué cosa? Un parámetro. Dice, de aquí para allá bueno, de acá para acá malo. Entonces, para entender y saber lo que es bueno y lo que es malo, tiene que haber entonces una ley, un límite, un parámetro que indica dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Un ejemplo, así la ley del tránsito, que hay muchas reglas, ¿cierto? Hay una, la que más se violenta, entre paréntesis, que la luz roja es signo de pare, deténgase, stop, ¿cierto? Eso aparece. ¿Y qué significa? Deténgase. ¿Para qué? Para que pasen otros vehículos y otras personas. Entonces, violar o traspasar la luz roja es tal vez una de las violaciones más grandes que hay en la ley de tránsito, y es malo y peligroso. Y recibe un castigo que se llama multa, ¿cierto? Pero detenerse en la luz roja es bueno, el cumplimiento de la ley, pero no hay premio. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con su deber, porque es ley. ¿Se fija? Al respetar la ley, usted cumple con su deber y basta. La ley de Dios, vamos a otro ejemplo, dice a todo ser humano, ¿qué dice la ley de Dios? En línea general, adorarás a Dios, no adorarás a ídolos, respetarás a tus padres, no mentirás, no adulterarás, no robarás, no asesinarás, etc. La ley de Dios es el parámetro, el estándar de Dios. Dice, no hacer esto es bueno, hacer esto otro, bueno. Violar esto es malo, etc. Y esa ley es para todo hombre, es la ley de Dios. Ahora, si el hombre, hipótesis, cumpliera toda la ley de Dios, agrada a Dios. ¿Qué le va a decir Dios? Amén, has cumplido con tu deber, ¿o no? Pero si el hombre violenta una de las leyes de Dios, ha violentado la persona de Dios y ha violentado toda la ley y tendrá castigo. Y como todo ser humano siempre está violando la ley. Mire, si usted un día no está mintiendo, está pensando en robar, o está empezando en ofender. Y eso es ¿por qué? Por nuestra naturaleza. Entonces, todos los días violamos la ley de Dios. Entonces el hombre, la raza humana está condenada y vive condenada. Entonces, ¿qué tenemos después? La ley de Cristo. La ley de Cristo tiene dos aspectos. ¿Se acuerda cuando dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado? Y hay otra parte de la ley de Dios. El que cree en Cristo es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces hay dos aspectos. No dice que el que cree en mí y no cree más. No. Vamos al punto. En Cristo, la ley de Cristo, y en Cristo está la ley. ¿Por qué? Cristo cumple toda la ley de Dios. La ley moral, que se resume en los 10 mandamientos, y la ley ritual, que se resume en los sacrificios. Entonces, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. De modo que el que cree y confía su vida a Cristo, su pecado es castigado en el sacrificio de Cristo y le es imputada la santidad de Cristo, testificada por Cristo en el cumplimiento de toda la ley de Dios. Por tanto, el creyente en Cristo es declarado justo ante Dios
porque su pecado, además de ser castigado, es perdonado y tratado como santo, como si hubiera cumplido toda la ley de Dios. ¡Qué bendición!, ¿no? Todo el pueblo dice amén. Yo, en mi imaginación nomás, ¿no? Y la otra parte, el que no cree en Cristo ha sido ya condenado, dice Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado, porque en Cristo está toda la bendición, la gracia de la salvación. Entonces, el que cree en Cristo es perdonado, declarado santo y le es dado poder. Y esta es la diferencia. Poder del Espíritu Santo, que es Dios, y le es prometida la vida eterna en la gloria de Dios. Entonces, en la ley de Cristo o en Cristo es por misericordia, es gracia. ¿Para quién? Para los que creen. Y el hecho de creer también es una gracia. Es gracia de Dios. La salvación en Cristo es gracia. Todos decimos gracias, que es un regalo. Siempre lo decimos acá, ¿cierto? Es un regalo. ¿Qué es un regalo? Es un don de Dios que no merecemos. Esa es la salvación del pecado. La gracia de Dios es el don de la gracia. Pecado, somos salvos del pecado que nos condena. Más encima nos enriquece en su palabra y conocimiento de Dios. Nos llena de dones y capacidades para amar, obedecer, entender y servir al Señor. Y nos preserva hasta la venida del Señor para llevarnos a la vida eterna. Entonces Dios hizo, está haciendo y hará todas esas misericordias. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel para el que cree. Es fiel. Esa es nuestra seguridad. Su palabra, es fiel a su palabra. Entonces el corazón del creyente en Cristo, ¿cuál debe ser nuestra reacción al entender la profundidad de todas estas cosas? El que cree en Cristo y ama a Cristo debe vivir con gratitud. Gracias. Gracias. Porque Dios, por medio de Cristo, nos ha regalado todo. Todo. Sin merecer nada. Absolutamente nada. Entonces la gratitud a Dios por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Ese va a ser el tema de hoy día. Título: Gracias por la gracia de Dios. Y vamos a leer el pasaje, 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 4 al 9, y dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, hermano, este pasaje, si lo ven, la ubicación que tiene está inmediatamente después del fin de los saludos, se concluyen en el versículo 3. Y después del 10 en adelante, y todo, digamos, el resto de la carta, el apóstol Pablo comienza el tratamiento a los problemas que habían en la iglesia. ¿Cierto? Hay muchos. Y como paréntesis, se lo voy a decir, la iglesia, esta carta está motivada porque la iglesia le llegó la información, hermano, carta, ¿no?,
al apóstol Pablo de una serie de problemas que había en la iglesia. La iglesia de Corinto sufría todos los problemas de una iglesia inmadura, que ya es un problema. Pero también habían, y esto producía, qué sé yo, divisiones entre los hermanos, abuso de los dones, fornicación, legalismo, soberbia espiritual, enseñanzas heréticas, mundanalidad. Pero la bendición de esta carta, porque hay una bendición en esta carta, está en que el apóstol Pablo enseña y responde a cada problema de la vida de la iglesia de Corinto con la palabra de Dios. La cantidad de problemas y los tipos de problemas de la iglesia de Corinto son, y se lo voy a decir, una síntesis de los problemas que las iglesias a lo largo de la historia sufrirían, padecerían, los conflictos que se generarían al interior de la iglesia. Cada iglesia ha padecido algunos de estos problemas y conflictos que vivió la iglesia de Corinto. Y la enseñanza de esta carta respecto a esos problemas la tenemos en esta primera carta a los Corintios. Entonces, es una bendición. Es una bendición, porque usted me ve decir, ¿hay alguna iglesia que no sufra de legalismo? Sí lo hay, incluso buenas iglesias. No estoy diciendo que todos. ¿Hay iglesias que abusan de los dones? Las hay. ¿Hay iglesias que se dividen, que están divididas? Las hay. Bastaría con uno solo de los problemas que sufrió la iglesia de Corinto para ser una iglesia problemática, que no honra a Dios. ¿Se fija? Entonces, en ese sentido, esta carta debe ser tomada en cuenta pensando en que Dios permitió esto y llevó al apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, a escribir una serie de indicaciones, soluciones, correcciones para cada uno de los problemas que está afrontando la iglesia de Corinto y que afrontamos muchas iglesias hoy y a lo largo de la historia. Entonces, ame esta carta, porque esta carta en muchos aspectos, o la iglesia de Corinto es muy parecida a muchas iglesias de nuestras, de nosotros, lo que somos como iglesia de Cristo. Pero también en esa carta está la corrección. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, decía que este pasaje de 1 Corintios, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 al 9, también es una presentación de las gracias de Dios por Cristo Jesús para el creyente. Y hay tres tiempos. Vamos a ir examinando. Por ejemplo, vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice, gracias doy, note y subraye la palabra gracias. Después nos vamos a referir a ella. Doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia, hermanos, que recibimos o que fue dada por Cristo Jesús? Cuando confiamos en Cristo, ¿cuál es? Esa gracia se llama salvación, justificación, santificación. Porque nada hicimos y nada podemos hacer para ser salvos. Nada hicimos, nada podemos hacer para santificarnos, si no es por la voluntad de Dios en Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo. Quiero leerles, no tengo todos los versículos anotados, pero algunos. Tito, la carta a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Escribe el apóstol Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, sin sentido, tontos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia,
es decir, de los deseos de pecar, y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia y aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Éramos eso, ¿no? Alguien dice que no, que fue siempre santo, nació santo. No, esto éramos nosotros. Entonces dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que significa nacer de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos renovamos por la palabra inspirada cada día. Entonces, esa obra, la gracia de Dios, el sumum de la gracia de Dios, es la salvación por fe, como dice Efesios, no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y este don no es de vosotros, sino que todo ese don, todo ese regalo es de Dios por medio de Cristo. ¿Se fija? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo dice, doy gracias por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, la salvación. Y versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Enriquecidos, ¿qué significa? En Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Enriquecido en toda palabra significa enriquecido en la palabra. Hermanos, cuando usted va a la palabra, está siendo enriquecido en dos aspectos. En la palabra, que es el medio para conocer, amar y tener comunión con Cristo, con Dios por medio de Cristo. Entonces dice, enriquecidos por la palabra y enriquecidos en toda ciencia. La ciencia en este caso, ¿cuál es? El conocimiento de Dios. Somos enriquecidos porque estamos conociendo ¿a quién? Al creador del universo, al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente, lleno de amor y misericordia y santidad, el que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, a ese estamos conociendo. Entonces, este es un privilegio, una gracia enorme, inmensa. Déjeme leerle segunda de Pedro, que lo voy a buscar. Si alguien tiene su Biblia por ahí, busque segunda de Pedro. Acá está. Segunda de Pedro 3:18, que dice lo siguiente. Antes bien, dice, concluyendo la carta, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es, hermano, crecer en el conocimiento. Yo tengo que crecer por medio de la palabra y la comunión. Cuando él habla de la ciencia de Dios, dice que los judíos no tienen ciencia, tienen mucho fervor, tienen mucha reverencia, pero no tienen ciencia. ¿Qué significa? No tienen conocimiento, no tienen comunión con Dios. A eso se refiere. Entonces, mi crecimiento, mi conocimiento de Dios es por obediencia a su palabra. Entonces, veamos otro versículo. Veamos, Hechos 18. Hechos 18. Permiso. Hechos 18. Hechos 18, 9 al 11.
18. Acá está. Pablo en Corintio, el apóstol Pablo en Corintio dice, está predicando, ha tenido algunos conflictos y el Señor le da un mensaje al apóstol Pablo, le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjese. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fíjese, el Señor le dice, a pasar con todo lo que era la iglesia de Corinto, dice, yo tengo pueblo aquí. Yo tengo mucho pueblo. ¿Y cuál era la misión de él? Predicarle y enseñarle. Y estuvo 1 año, 6 meses en Corinto. 1 año, 6 meses. El apóstol predicaba día y noche, enseñaba día y noche por 1 año y medio. Y buscaba enseñar todo el consejo de Dios. Y el propósito de él eran 2. 1, armar la iglesia de un punto de vista espiritual y preparar un grupo de ancianos para que dirigieran la iglesia, porque él tenía que ir a otros lados a seguir predicando el evangelio a los gentiles, porque ese era su mandato. Notemos claramente que todos estos pasajes acá, el primero, el 4 y el 5, está en términos de pasado. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Claro, si uno es cristiano, comienza a conocer a Dios, comienza a ser enriquecido con su palabra. Porque la salvación es un regalo. Entonces, ¿hay algún cristiano que tiene que ser salvo? No. Si yo digo que soy cristiano es porque yo fui salvo. Estoy siendo enriquecido. Comencé a ser enriquecido. Tiempo pasado y pasa al tiempo presente. Tiempo pasado, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 6. Que dice, ¿cuál es el testimonio de Cristo en vosotros? La salvación, el enriquecimiento, los dones. Ese es el testimonio de que en esa persona, en mí, está Cristo. Eso es el testimonio de Cristo que el Espíritu Santo está dando de que estamos en Cristo. Entonces, después, ¿qué dice? Versículo 7. Y de tal manera que nada os falta en ningún don. Y ese es presente. Nada falta hoy, en estos momentos, en ningún don, dice a los Corintios. ¿Hay algún cristiano que le falta algún don? No sabemos cuáles dones tenemos porque hemos sido dejados. Y eso es un pecado. En buscar cuál es el don que el Espíritu Santo me puso en mí, si usted es salvo. Porque si no es salvo y no encuentra don, será mejor que se arrepienta y acepte a Cristo. Vaya y busque a Cristo. Entonces, en el presente estamos completos. Tenemos todos los dones, tenemos la salvación, estamos conociendo a Dios. Completos, en ese sentido completo. Nada nos falta. Tenemos que crecer nomás, crecer cada día más, someternos, luchar, batallar contra nuestra carne, etc. Y después viene el futuro, siempre en el versículo 7, esperando ¿qué cosa? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el futuro? La revelación completa a su iglesia, a cada cristiano, a cada hijo de Dios, de nuestro Salvador. La iglesia de Corinto fue la iglesia más bendecida. Todos los estudiosos y toda la gente dice, la iglesia de Corinto recibió
todos los dones. Fue una de las iglesias más bendecidas. Entonces, ¿qué espera la iglesia? El futuro, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo esperamos a Él. No esperamos otra cosa. ¿Alguien espera el anticristo? Hay algunos que dicen que esperan el anticristo, pero yo diría que, por ejemplo, veamos Tito 2. Tito 2, 12 y 13. Dice, comienzo con el 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos dicen amén. De toda la raza. No, la manifestación de Cristo no fue solo para salvar judíos, sino hombres de cada raza o de toda lengua. Y después dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Vida santa. Y aquí viene, dice, la esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué dice? Esperando la bienaventuranza, pero antes tiene que venir, tiene que pasar por el anticristo, por la tribulación. No dice eso. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? La venida del Señor por su iglesia. La esperanza dichosa de la revelación, manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y a Él lo veremos, estaremos para siempre con Él y lo veremos cara a cara. Como dice, vamos a Primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, es un versículo que los conocemos, pero es bueno recordarlo, y dice, afirma por una preocupación que había en Tesalónica, que dijeron, alguien dijo que la resurrección ya había sido, entonces lo que están sufriendo era la tribulación. Era la tribulación, entonces dijeron, ay, nos quedamos, entonces, y los muertos, ¿cómo es esto? Algunos dicen, hoy día estamos en el milenio, entonces tiene que haber muchas explicaciones. Pero aquí dice claramente, por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, atento, que vivimos, estaba pensando que venía en su tiempo, nos dice que nosotros cuando estemos en la tribulación, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque la preocupación de ellos es, dice, si los que murieron, ¿cómo van a ser llevados al cielo? No, están preocupados por eso. Y después dice, primero los que durmieron en Cristo, sí, fallecieron en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se fijan? Entonces, esa es la esperanza bienaventurada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la gracia de Dios, y por cual el apóstol Pablo manifiesta gratitud. La gracia de Dios, que es la salvación, la justificación, la santificación, la riqueza de la palabra y del conocimiento de Dios, los dones. Entonces
Entonces, unas cosas fue dada y comenzamos a crecer, y en el presente y el futuro. El futuro está lleno de esperanza. ¿Por qué? Dice, versículo 8, y aquí hay una razón. Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Cristo nos confirmará. ¿Qué significa que nos confirmará? Que nos preservará en santidad. Si Él nos ha confirmado porque nos ha dado dones, porque nos ha dado bendiciones, porque somos enriquecidos por su palabra y nos gozamos en su palabra, esos son señales que nos está confirmando que somos hijos de Dios. Este proceso va a continuar hasta el final, porque nos va a preservar para que lleguemos al punto del día del Señor Jesucristo, del rapto, que seamos irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Que no tengamos pecado, que alguien, cualquier incrédulo o el diablo nos puedan agarrar por la oreja y nos diga, no, este tiene este pecado, no te lo podéis llevar. No, porque en Cristo somos irreprensibles. Primero porque el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Cristo y el Espíritu Santo ponen en el corazón que nos arrepintamos. Y eso nos hace irreprensibles, hermano. Entonces, ¿para qué? El día del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día del Señor Jesucristo? Algunos dicen el día final, sí, pero para nosotros, ¿qué esperamos? Esperamos el rapto. Esperamos el rapto. La sacada de la iglesia de la tierra, por obra del Señor Jesucristo. Veamos un versículo, Judas, el libro de Judas, que es el último libro antes de Apocalipsis, versículos 24 y 25, que dice así: y aquel que es poderoso para guardaros, atención, sin caída y presentaros sin mancha. ¿Quién es? Es Dios por medio del Espíritu Santo. Delante de su gloria con gran alegría. Y al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué linda alabanza. Qué linda doxología, diría alguno, ¿cierto? Hermosa, que exalta qué cosa. El poder, la santidad, el amor, la imperiosidad de nuestro Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué más tenemos? Entonces, los creyentes de Corinto, y podríamos decir todo cristiano, que para ser cristiano fue objeto de la gracia de Dios. Y esta es la salvación, el enriquecimiento en la palabra y en el conocimiento de Dios, por lo cual estamos llenos de dones. Conozca su don. Yo creo que hay gente aquí en la iglesia que tiene más de un don, pero dense el trabajo de usarlo, buscarlo y usarlo. Entonces, dones y ¿qué cosa? Estamos completos en Cristo en el presente y confirmados en Cristo, esperando que el futuro o en el futuro el Señor venga por su iglesia. De modo que la salvación, los dones, la esperanza que Dios nos da en Cristo son los parámetros de una congregación cristiana, de una vida cristiana. Cristo es el parámetro, con sus dones, con su salvación, con su esperanza que nos regala. Ese es el parámetro para la iglesia de Cristo y para la vida de cada cristiano. Entonces, hermano, el apóstol Pablo va a tratar todos los problemas de la iglesia en Corinto con estos parámetros. Y de ahí surge esa bendición.
de la enseñanza del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sobre esos problemas de la iglesia en Corinto. El parámetro del apóstol Pablo son Cristo y sus bendiciones. Y respecto a esto, yo los voy a aconsejar lo que es correcto y lo que es incorrecto. A qué mal lleva ese y qué bien lleva esto otro. Ese es el parámetro. Entonces, todos su corrección van a ser basadas ¿en qué? En Cristo y en su palabra. Déjeme mostrarle en Lucas. Lucas. Lucas 6. Vayan a Lucas 6, por favor. Lucas 6. Les voy a leer todo el pasaje para que entendamos bien. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, atención, que oyó y no hizo, o se hizo el leso, digámoslo así, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, la condenación. ¿Cuál es la roca? La roca es la palabra, hermano. La roca dice, el que hace mi palabra, está fundamental en la roca. El que no hace mi palabra está en tierra movediza, se hunde al primer temporal. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, cuando hace esta gratitud y exalta la gracia de Dios por medio de Cristo, es el parámetro que está en la palabra de Dios, y sobre ese parámetro él va a decir cuál es la naturaleza de los problemas de la iglesia y la corrección según la palabra. Y eso hay que hacerlo notar, porque hoy día, y no es solo de hoy día, de estos tiempos, muchos líderes están dando consejos de otro tipo. Entonces, todo el consejo y la corrección es fundamentada en la palabra de Cristo. En su vida santa, en su sacrificio redentor y en su resurrección gloriosa, que son los tres aspectos de la obra de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo no puede ni debe buscar alimento, ayuda, guía en los valores y ciencia del mundo. Llamémosla ciencia. No es en la psicología que tiene que hacer consejería, sino en la palabra de Dios. Tampoco en el marketing para crecer, marketing empresarial. La iglesia no es una empresa. La Biblia dice, Pablo regó, el otro hizo esto otro, el otro plantó, etc. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. O la música mundana, para alabar a Dios según así como yo lo siento. Todo ello es veneno espiritual, hermano. Todo eso lleva un mensaje. ¿Cuál es? Corrompe la iglesia y al puesto de Cristo pone al hombre. Eso es corrupción. Entonces el apóstol Pablo, cuando fija esto, si usted lo ve en la ubicación que está después del saludo y antes de entrar a los problemas, dice, yo voy a hablar de esto. Aquí los voy a medir, con esto los voy a corregir. Versículo 9.
Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué tenemos acá? La seguridad completa que la vida cristiana, con sus luchas, tenemos y tiene el respaldo de Dios, porque Dios es fiel. Veamos segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Dice, le leo del 11. Palabra fiel es esta. Somos muertos con Él. Con Cristo está hablando. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos va a negar, y lo dice Cristo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, hermano, la ley de Cristo es pura misericordia. Porque Él permanece fiel ¿a qué? A su promesa. Él permanece fiel ¿a qué? A la obra que hizo en Cristo Jesús, por medio de la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. A veces nosotros nos perdemos en esto. Su fidelidad a sus promesas de salvación y de juicio. Es su gloria, hermano. Dios es fiel a su palabra. Generalmente la iglesia dice amén, porque Dios es fiel y la salvación y las bendiciones y la vida eterna. Pero también es fiel a su palabra de juicio, hermano. A su palabra de disciplina. Es fiel a eso también. Mire, le quiero leer, y esto para que nosotros entendamos la dimensión de esta fidelidad, que se la quiero. Juan 17, la oración, la famosa oración de intercesión que hace el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Y le voy a leer del versículo 6. Ya, acá. Dice el Señor Jesús orando al Padre, dice, comienzo del versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Tomó nota? Somos llevados a Cristo por decisión de Dios Padre. Ya. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Toda la gracia que viene de Dios es por medio de Cristo. Porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amén. ¿Creemos todo eso? Amén. Entonces después sigue el versículo 9. Yo ruego por ellos, por todos los creyentes. Bueno, en ese momento, por los discípulos y por los que creen. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Tome nota. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Cuando creemos en Cristo, glorificamos a Cristo. Es gloria para Cristo y gloria para el Padre. 11. Y ya no estoy en el mundo. Está por ir a la cruz. Dice, yo ya me voy de acá. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, cuídalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, sean unidos ¿en qué? En Cristo. Como nosotros, como el Padre y el Hijo.
Cuando estaba con ellos en el mundo, cuando estaba con los discípulos, yo los guardaba, yo los cuidaba en tu nombre, Padre, en el nombre del Padre. A los que me diste y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, si cumplí el propósito, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Ese fue Judas. Pero, dice, ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, que tengan el gozo completo de ser en Cristo Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Los aborreció porque no son del mundo. Ya no somos del mundo, somos de Cristo, ¿cierto? Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos siendo protegidos, cuidados por Dios Padre. Después le voy a dar la razón que dice acá. 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo a ellos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Se fija? La santidad de Cristo es para que nosotros nos santifiquemos por medio de la fe, por medio de la obediencia a su palabra. Y después dice, y aquí entramos nosotros, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra que predicaron los primeros apóstoles allá en Jerusalén, en el Medio Oriente, ha llegado a este tiempo y hasta nosotros. Y somos parte de esa bendición, de esa oración que hizo el Señor Jesús. Todos los cristianos de todos los tiempos de ese momento en adelante han entrado en esta petición de oración del Señor Jesús al Padre. Mas no ruego solamente, repito y termino acá, solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios Padre concedió esta petición a su Hijo Jesucristo? Sí. ¿Y sabe cuál es el testimonio que sí se la concedió? Es que hoy día estamos predicando la palabra, tenemos este sermón, tenemos este culto. Y hay miles y millones de cristianos en esta parte del mundo, que es día domingo, se están reuniendo con la palabra. Ese es el testimonio que Dios Padre concedió esa petición a su Hijo. Incluso en los lugares donde hay mayor persecución, el testimonio de Cristo está siendo mostrado, predicado. Entonces, si es así, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos preservados por la fidelidad de Dios Padre a su Hijo. Allí que Dios es fiel, ¿a quién? Al que tiene el Hijo, porque Dios es fiel a su Hijo. El que tiene el Hijo en su vida y el que tiene el Hijo en su persona, por medio de la presencia del Espíritu Santo en cada creyente, Dios será fiel y cumplirá su propósito. Dios es fiel al creyente porque es fiel a Cristo, hermano. Al mundo incrédulo, Dios es fiel, también es fiel. Y es fiel de acuerdo a qué? A sus glorias. Recuerde que la creación incrédula es creación de Dios. Y la ha preservado para juicio, porque Dios también es santo. Entonces Dios es fiel a su carácter, a su gloria, y por eso preserva este mundo pecaminoso todavía para hacer un juicio, para mostrar su carácter santo a través del juicio. Entonces, hermanos, Él es fiel a su santidad, es fiel a su justicia y es fiel a Cristo.
Por eso nosotros somos preservados y por eso va a haber juicio. Así que, hermanos, como vemos, este pasaje, si uno lo empieza a desmenuzar, es un hermosísimo pasaje de las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo lo deja estipulado así en líneas generales para decir: yo voy a juzgar todos sus problemas de acuerdo a este parámetro. Pero volvamos al verso 4, 1 Corintios, y que aquí quiero hacerle notar algo, hermanos, hermanas, cuando dice, el apóstol Pablo da gracia por los creyentes de Corinto, que fueron muy bendecidos con salvación, don, esperanza en Cristo. El apóstol Pablo es una persona muy agradecida, porque no es la primera vez que dice: doy gracias por vosotros al Señor, doy gracias a Dios, doy gracias a Jesucristo por ustedes. Quiero leerle algunos versículos, por ejemplo, Romanos 1:8, que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, ¿bien?, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es un gesto hermoso de agradecer a Dios por los hermanos. Veamos Filipenses. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Imagínense. Y pues tenemos otro, Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Oramos y damos gracias por ustedes, por los hermanos. Primera de Tesalonicenses. Veamos a Tesalonicenses, ¿qué dicen? 1:2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Una cosa muy sencilla, que Pablo es un hombre lleno de gratitud. El apóstol Pablo da gracias a Dios porque él está en primera línea, experimentando la gracia de Dios en personas incrédulas, rebeldes, idólatras, inmundos, condenados. Y en el mismo, ¿qué está viendo? La gracia de Dios como los transforma completamente. Son otras personas. Ya no aman todo lo que amaban los paganos, los incrédulos, lo mismo de ahora. Se transforman en hombres santos que aman a Dios, detestan el pecado. Déjame leer en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, 12-13, que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Escucha, hermano, el apóstol Pablo es un hombre agradecido. Eso dice en otro pasaje, dice: yo soy el último de los apóstoles, soy un aborto, yo soy una cosa así. Pero la gracia de Dios ha trabajado en mí, y yo he trabajado con la gracia, etc. Entonces, el apóstol Pablo refleja que una gratitud en su corazón. Y aquí quiero centrarme en el punto, hermano. La gratitud surge de un corazón agradecido, obvio,
¿Pero qué significa? Es decir, que reconoce que todo lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo es un regalo que no merecimos. Miren, hermano, nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros estábamos condenados y era justa condena. La gratitud es también reflejo de admiración por Dios. Esa es otra cosa. Pablo estaba como que vivió así, atónito de la obra de Dios, del poder de Dios, de esa obra inmensa de transformar condenados a hijos de Dios. Y él mismo dice, yo era un fariseo terrible. Entonces dice, la gratitud refleja eso, admiración. Y Pablo tenía una admiración que se admiraba de Dios. ¿Acaso Dios no nos sorprende a veces con su misericordia, su amor, su ternura, o su sabiduría, o su disciplina? Sí que nos sorprende, dice, cuán sabio, cuán grande es nuestro Dios. Y eso tiene que producir gratitud. Y la gratitud es parte del amor a Dios, por su obra, por su persona. Amamos a Dios por lo que nos da, no solo. Amamos a Dios por lo que es, el cómo es. Déjenme ver Colosenses 3:15. Colosenses 3, del 15 al 17. Quiero leer el pasaje que conocemos. Colosenses 3. Dice, leo todo el pasaje, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Somos llamados al cuerpo de Cristo, ¿cierto? O sea, tengan gratitud por este llamado, por esta obra. Y después dice 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, llenura del Espíritu Santo. 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque todo lo que hacemos, es todo lo que somos, es todo lo que tenemos, es gracias a Cristo. La gratitud, como decía, es señal también de llenura del Espíritu Santo, hermano. Y es un mandato. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dar siempre gracias porque esto es agradable a Dios. Eso está diciendo, eso agrada a Dios. Es un mandato de Dios porque la gratitud a Dios es una forma de reconocimiento y adoración, hermano, que nos hace, ¿qué cosa? Dependientes, pero también gozosos. También gozosos, hermano. Cuando usted tiene gratitud porque ha recibido algo que no merecía y más encima, ¿sabe qué más encima? Si yo me porto bien y obedezco, tengo premio. Es que es diferente a la ley, ¿se fija? Tengo premio. Ya sí, por el solo hecho de estar en Cristo tengo la vida eterna. Pero si me esfuerzo en la gracia de Dios, voy a tener recompensa. Hermano, a veces no logramos entender en nuestra mente egoísta, mezquina,
la dimensión de la generosidad de Dios. Mateo 3:8 dice, haced obras de arrepentimiento. Y podríamos decir, hacer fruto o dar fruto de arrepentimiento. Hacer fruto dando gracias a Dios. La gratitud es un fruto también. Si la gratitud nos produce gozo. Entonces, cuando tenemos gratitud y tenemos gozo, tenemos el gozo de servir al Señor, el gozo de hacer lo que Él nos manda hacer. El gozo de servirlo, el gozo de ser, el gozo de ofrendar, gozo ante las pruebas, porque todo lo que soy en Cristo Jesús es por la bondad de Dios, porque nada merecía sino la justa condena. Eso es, hermano. ¿Quién de nosotros merecía ser salvo? Merecía los dones, merecía todas las bendiciones, merece ser pastor, merece ser diácono, merece ser evangelista, merece ser maestra. No. Pura gracia del Señor. Y al contrario, ¿qué es lo que es? La ingratitud. La ingratitud es egoísmo y es natural del incrédulo. Y a veces nosotros nos comportamos como incrédulos. La incredulidad hace creer que merecemos todo, incluso la salvación. Eso es una incredulidad. Creemos que merecemos o merecíamos, teníamos algo de bueno. Es como si Dios hubiera tenido la obligación de salvarnos. Eso significa no reconocer su gracia, ni su santidad, ni su justo juicio, ni su misericordia, que es un acto voluntario de Dios. La señal más evidente, hermano, de ingratitud, ¿sabe cuál es? La queja. Lo que decimos en tono de broma, la quejabanza. La quejabanza, ¿en qué consiste? Tiene un trasfondo en creer que no merecemos aquel castigo o aquella tribulación o aquella prueba, o que merecemos más de lo que recibió ese hermano, ese pastor, esa hermana. ¿Por qué a mí no me da eso? Eso es deshonrar a Dios. Una cosa es lamentarse por los dolores que podamos pasar, y con dolor, pero con gozo en el corazón nos sometemos a Dios y buscamos a Dios. Pero otra cosa es la quejabanza. Hermano, a veces nos quejamos porque Dios no me da el dinero que necesito. Si yo trabajo, yo hago esto, ¿le estamos cobrando a Dios? No lo decimos a veces, lo pensamos, sí. Y cuando lo piense, comienza a recordar todas las bendiciones que Dios le ha dado. Sin merecer ninguna. Porque la que tenga, cualquiera, pequeña, grande, que conozca o desconozca, es por pura gracia. Nuestras quejas de ese modo nos están diciendo o estamos diciendo a Dios que eres injusto, Dios. No, dice, no, si Dios es justo, pero pucha, ¿por qué no me da eso? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo...? Entonces estamos diciendo que es injusto. Y no reconocemos que somos hijos de Dios por su gracia voluntaria, y que si somos de Cristo, Él puede hacer todo lo que crea necesario para su gloria. Antes de quejarnos ante Dios y nuestro Señor Jesucristo, recordemos siempre con gratitud que la gracia de Dios en Cristo Jesús salva a los creyentes de Corinto y también a nosotros, hermanos. Efesios 2:8, ¿se acuerdan? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, sino que es don, regalo, misericordia, gracia de Dios. Recordemos también que la gracia de Dios en Cristo Jesús, que por la gracia de Dios en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos regala dones espirituales. Vamos a ir a 1 Corintios 12. Vamos al 12. 1 Corintios, se lo quiero leer. 1 Corintios 12, del 4 al 7. Entonces dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando de Cristo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando de Dios Padre. Pero a cada creyente le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, para edificación de la iglesia. Y recuerda esas dos cosas. Y una tercera, hermano, que por la gracia de Dios en Cristo Jesús tenemos la esperanza de vida eterna en la gloria eterna de Dios, hermano. A veces se nos olvida esta parte porque estamos viviendo para este mundo. Pero nosotros tenemos una promesa y una certeza que en Cristo tenemos la vida eterna. Mire, vamos a Juan. Aquí hay un pasaje, Juan 10. Juan 10, 28 al 30. Juan 10. Dice, está hablando de las ovejas. Parto con el 26, que dice a los judíos: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, ustedes no son de mi redil, ustedes son incrédulos. Si son incrédulos, ustedes son de otro redil, del redil de Satanás. Mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está hablando Jesús hoy día, oímos la voz de Jesús. Esta es. Se llama Biblia, hermano, por si acaso. Y dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El que está en Cristo tiene la seguridad de la vida eterna. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Hay alguien que le pueda quitar a Dios un creyente, un cristiano, un salvo? Estoy hablando de salvo. No estoy hablando de alguien que ha hecho profesión de fe, pero vive como los demonios. No. Entonces, nadie puede quitarle algo a Dios, ni siquiera el pecado, ni el diablo. Ese es el poder de Dios y de la obra de Cristo. 30. Yo y el Padre uno somos. Amén. Significa que el Dios Padre y su Hijo son uno porque es Dios. En 2 personas, 3 personas, ya. Hermanos, este pasaje, reléalo, medítelo y desmenúcelo, porque lo que viene después, porque el primer tema que viene hablando es la división que había en la iglesia. Y fíjese, los parámetros que va estableciendo el apóstol Pablo frente a todos los problemas. ¿De dónde surgen? Dice, gracias. ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos y yo les voy a dar la respuesta y la solución y la corrección que viene de esa bendición de ser de Cristo. Hermano, nosotros deberíamos vivir
llenos de gratitud por recibir tantas cosas espirituales y promesas y conocimientos por su misericordia. Debería sorprendernos. Y yo, sinceramente, hermano, a veces digo, andamos tristes, y es natural que podamos andar tristes, pero vuélquese a Cristo. Vuélquese a Cristo. Tenemos ese ¿cómo decir? Ese recurso, llamémoslo así. Y Dios obra en nuestra vida, porque quiere obrar en nuestra vida, hacernos crecer en el conocimiento de su persona y santificación. Entonces a veces nosotros estamos muy atentos a lo que hace el mundo, muy atentos a lo que dice el mundo de nosotros, lo que dicen los parientes de nosotros. No, hermano. Usted tiene que estar atento a lo que dice Dios de nosotros, lo que dice Cristo, lo que dice su palabra de nosotros. Los demás se hace cargo Él. Entonces, hermanos, tome en cuenta este pasaje y medite cómo está su gratitud al Señor. Ha tomado conciencia de todos los privilegios que nos ha regalado Dios por medio de Cristo Jesús. Yo considero un privilegio espiritual enorme que el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. Yo encuentro una cosa extraordinaria, es poco. Si lo meditas seriamente, es algo extraordinario para que demos gloria a su nombre. Piensen en estas cosas, porque hermanos, los tiempos que vienen son más peligrosos de lo que estamos viendo y viviendo. Así que, hermanos, fortalezcámonos en nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias por esta carta, Señor, que hay tanto que aprender, porque los hermanos de Corintios son igual a nosotros, Señor. Y usted, que todo lo sabe, omnisciente y omnipresente, preparó su enseñanza para todas las iglesias de todos los tiempos. Ayúdenos a tomarla con amor, Señor, con paciencia, con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, Señor, para que podamos crecer, Señor, en gratitud, amor, conociendo y admirándonos, Señor, por sus atributos y su obra en nosotros, Señor, que nos sorprende. Gracias, Señor, por tan grande salvación. Gracias, Señor, por tan grande gracia. Gracias, Señor, por toda su gracia, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo doy gracias a los hermanos porque ahí hay un saludo, Día del Padre. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Y también un saludo nuevamente a todos los hermanos que son papás y a las mamás que hacen de papás también. Hay que acordarse de eso. Que el Señor las bendiga doblemente porque necesitan mucha ayuda para eso. Así que, hermanos, le pedimos y rogamos que usted pueda ser bendecido en este día y que le dé su persona gloria a Dios y a Jesucristo. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz día los padres. Amén, amén y amén. Bendiciones.